Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor diputado Luis Puig. Gracias, presidente. Creo que es realmente importante que el Parlamento haya definido a través de ley un día de la resistencia. ¿Para qué? Para poder instalar el debate de carácter permanente de cuáles fueron las verdaderas razones de la existencia de un golpe de Estado, de una dictadura cívico-militar y de la instalación del terrorismo de Estado en nuestro país y en la región. Y son debates que siguen instalados. Desde nuestro punto de vista, la cadena de golpes de Estado que sufrió América Latina a partir de 1964, con el golpe en Brasil contra Goulart, los golpes de Estado en Uruguay y en Chile en el 73, dictadura en Bolivia, la dictadura de décadas de duración en Paraguay, tienen un denominador común. Tienen el denominador común de enfrentar, de ser una respuesta de las clases dominantes a los procesos de resistencia de nuestros pueblos. ¿Proceso de resistencia a qué? Proceso de resistencia a un ajuste económico, político y social de países capitalistas dependientes que querían hacer pasar y hacer pagar el costo de la crisis a los sectores populares. Ante eso se movilizaron los trabajadores durante toda la década del 60, se organizó la Convención Nacional de Trabajadores, los estudiantes combatieron ese avance del autoritarismo y la represión en las calles, y hay aspectos que a nosotros nos parece que vale la pena profundizar en el debate. Al día de hoy hay quienes sostienen que la dictadura cívico-militar, con participación de dirigentes políticos, civiles, conjuntamente con los militares, fue producto de la acción de la guerrilla. Y lo dicen y lo sostienen. Sin embargo, este golpe en cámara lenta que se desarrolló en nuestro país tiene uno de sus momentos culminantes el 27 de junio del 73. Y sin embargo, en septiembre del 72, las fuerzas conjuntas, en un comunicado a la población, afirmaron, y era absolutamente cierto, que estaban derrotadas todas las expresiones guerrilleras en el país. Todas habían sido derrotadas militarmente. Entonces uno se pregunta, ¿contra quién fue el golpe de Estado instalado el 27 de junio del 73? Fue contra las organizaciones populares, fue contra el movimiento sindical, fue contra los cooperativistas, contra los estudiantes, contra quienes desde el movimiento popular seguían la resistencia a ese proceso de ajuste. Y claramente en la declaración de los golpistas estaba presente el asegurar la producción ante un hecho sin precedentes en el mundo. La definición que venía desde el año 1964 en la Convención Nacional de Trabajadores, que ante un golpe de Estado se iba a la huelga general y a la ocupación de los lugares de trabajo. Y acá hay que analizar los diferentes comportamientos en los actores sociales, porque una vez se pregunta cómo pudo subsistir durante 12 años la dictadura si parece que nadie la apoyó. Bueno, sin embargo, yo creo que sería un buen ejercicio remitirse a la prensa, y no me refiero a la prensa de izquierda. Por ejemplo, al diario El País, que cubrió todo el periodo de la dictadura con titulares a favor de la dictadura, que decían en junio del 73, y decían concretamente que los trabajadores estaban ocupando las fábricas y que los señores dirigentes de las cámaras empresariales iban a saludar a los golpistas de turno. Esto ocurrió el 28 de junio del 73 en este país. Las grandes cámaras empresariales fueron a plantearle su felicitación a los golpistas.
porque, según ellos, los liberaba de lo que llamaban la dictadura sindical. Y no fue gratis ese apoyo. 5.000 millones de dólares pasaron durante la dictadura del bolsillo de los trabajadores a los sectores propietarios. Fue una dictadura cívico-militar y fue un componente de clase. En medio de eso, yo creo que es importante señalar la participación no solo de los trabajadores organizados, de la gente en los barrios. A mí me tocó en Villa Española colaborar con la ocupación de la fábrica Funza y la gente de toda la zona venía a aportar alimentos, a salir de pintadas con los trabajadores, a ayudar a los estudiantes que estábamos en las calles señalando con pintadas que había que enfrentar a la dictadura. Y claramente la dictadura no fue contra los sectores militantes exclusivamente, fue contra el conjunto de la sociedad. El terrorismo de Estado fue contra el conjunto de la sociedad, contra los jóvenes que en los centros de estudios, si las jóvenes iban con la falda corta o los varones con el pelo largo, recibían el verdugueo a la entrada y se les prohibía la entrada a los centros de estudio. O cuando había que registrar en una fiesta familiar quiénes iban a participar y registrarlo en la comisaría de la zona. La acción permanente para reprimir cualquier acto de resistencia. Y sin embargo, en medio de toda esa represión hubo coraje, hubo dignidad, hubo resistencia. Se seguían movilizando los 1 de mayo. El 1 de mayo del 74, a un año de la dictadura, en varios puntos de Montevideo, en La Teja, en La Unión y en diferentes lugares, miles de uruguayos y uruguayas salieron a las calles ese 1 de mayo. El cilindro se llenó de presos y los cuarteles se seguían llenando de presos. Esta dictadura cívico-militar que generó la cárcel, que durante un solo día de esos 12 años no hubiera gente resistiendo. Y había, sí, organizaciones resistiendo dentro y fuera del país. Y la coordinación represiva de la dictadura cívico-militar llevó al secuestro de compatriotas en Argentina, en Brasil, en Paraguay. Muchos compatriotas que siguen hoy desaparecidos. Y esa resistencia, conjuntamente con una labor de denuncia sistemática por parte de quienes entendieron que la causa de la libertad y el enfrentamiento a la dictadura también se jugaba en lograr la solidaridad de otros pueblos, yo creo que merece una mención especial lo hecho por Erro, por Wilson, por Hugo Cores, por Tota Quinteros, por la CNT en el exilio, por el elenco del Galpón en el exilio, denunciando a la dictadura cívico-militar y diciendo que en este rincón del mundo se operaban y había campos de concentración. Nos queda de esa resistencia que logró abrir los cauces para la expresión popular. Sería impensable pensar en el 1 de mayo del 83, acto multitudinario de los trabajadores, si no se lo vincula con la acción de resistencia en las fábricas de organización clandestina, de quienes desde el exilio se organizaban para luchar. El abrir los caminos necesarios para la expresión política de nuestro pueblo fue parte de una tarea permanente. Las dictaduras no caen solas, decía Rubén Prieto en un documental Coyontay sobre la resistencia a la dictadura. Y es cierto, no hubo un solo día en que no se resistiera dentro y fuera de fronteras. Y creo que eso debe marcar con absoluta claridad quienes estuvieron del lado de la resistencia, quienes colaboraron con la dictadura, quienes tuvieron actitudes de dignidad en todo momento. Quedan secuelas muy importantes de la dictadura. La impunidad del terrorismo de Estado es una de las peores secuelas que están planteadas. Por tanto, el compromiso con la verdad y la justicia
tal vez sea la forma más clara de reivindicar la resistencia de nuestro pueblo. Me pide la interrupción el diputado Asti, que concedo con mucho gusto. Puede interrumpir.